Hace 5 años estuve a punto de perderlo todo. Mi hijo, que nació con un defecto cardíaco potencialmente mortal, necesitaba una cirugía de $60,000 para sobrevivir. Y nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a ayudar. Mi propia familia, la gente en la que más confiaba, me dio la espalda. Cuando les pedí ayuda, me dieron excusas y me dijeron que dejara que la naturaleza siguiera su curso. El dolor fue más profundo que cualquier palabra que pudiera imaginar, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue darme cuenta de lo lejos que estaba dispuesta a llegar solo para salvar a mi hijo, incluso si eso significaba perder mi dignidad, mis pertenencias y a mi familia en el proceso. En aquel entonces, mi vida parecía bastante sencilla. Tenía una esposa amorosa, un hijo hermoso y un futuro por delante. Pero en cuanto nació Nick, todo cambió. Los médicos me dieron la noticia. Su hijo tiene una cardiopatía congénita. No era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte, a menos que pudiéramos recaudar $60,000 para una cirugía que le salvara la vida. En ese momento, pensé que podía contar con la ayuda de mis seres queridos. Al fin y al cabo, eran mi familia, ¿verdad? Los que siempre habían estado ahí, al menos en los buenos tiempos. Pero a medida que los días se convertían en semanas, pronto me di cuenta de que estaba librando esta batalla sola. Mis padres, que gozaban de estabilidad financiera y pensiones cómodas, me ofrecieron unos míseros $100 y me dijeron que dejara que las cosas se desarrollaran con naturalidad. Dijeron, quizás deberías intentar tener otro bebé, no vale la pena el estrés. Eso fue todo. Mis propios padres, quienes siempre me habían dicho que la familia es lo primero, me decían que me diera por vencida. Mi hermano no lo hizo mejor. Me ignoró con excusas como que necesitaba ahorrar para la universidad de su hija. Irónico, dado que ella nunca llegó a ir a la universidad. Y sin embargo, mi hermano seguía yendo de vacaciones con regularidad. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo que me perseguiría durante años. La familia no era lo que yo creía. No eran el refugio que siempre había imaginado. A medida que pasaban los días, mi desesperación crecía. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que mi hijo muriera solo porque a nadie le importaba lo suficiente como para ayudar. Fue entonces cuando supe que tendría que hacer lo que fuera necesario, incluso si eso significaba el sacrificio máximo. Lo sentí como un obstáculo más, algo que podía superar, pero pronto se convirtió en una lucha implacable y agotadora. Empecé por lo obvio, contactar con familiares y amigos. Mi mejor amigo me prestó $7,000, todo lo que tenía, y mis suegros vendieron su apartamento por $35,000 para ayudar. No fue suficiente, pero fue un comienzo. Pero luego tuve que hacer cosas que nunca pensé que consideraría. Vendí mi auto, mi posesión más preciada. Vendí todos los muebles y aparatos electrónicos que no estaban bien fijados. Cosas por las que había trabajado duro. Cosas que pensé que conservaría para siempre, se habían ido. Pero aún no era suficiente. El costo de la cirugía me agobiaba y la presión era sofocante. Incluso llegué al punto de considerar seriamente vender mi riñón o mi hígado. Parece una locura, pero cuando te enfrentas a la realidad de que la vida de tu hijo está en juego, tu perspectiva cambia. Cada pensamiento, cada decisión estaba consumida por un solo objetivo: mantener a mi hijo con vida. No me importaba el dinero, no me importaban las posesiones que estaba perdiendo. Sentía que todo por lo que había trabajado, mis ahorros, mi futuro, se me escapaba de las manos, pero nada de eso importaba. El verdadero golpe llegó cuando nos mudamos con mis suegros para ahorrar dinero. 5 personas, hacinadas en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Pero ni siquiera eso fue suficiente para unir a mi familia. Vivíamos en un espacio reducido, pero el espacio emocional entre nosotros parecía infinito. Me operaron de mi hijo, pero no había nadie para compartir el alivio. Al final, me di cuenta de que había hecho todo lo posible, y aún así estaba más aislada que nunca. El punto de quiebre llegó cuando finalmente me harté. Después de todos los sacrificios, después de vender todo lo que tenía y reunir lo justo para salvar a mi hijo, mi familia seguía sin entenderlo. No habían estado ahí cuando más los necesitaba. Mi hermano, quien pensé que me ayudaría, me había pedido un préstamo para empezar su negocio. No podía creerlo. Nunca me ayudó cuando la vida de mi hijo estaba en juego, pero ahora me pedía dinero. ¿Y mis padres? Habían guardado silencio. Me sentía invisible para ellos. Fue entonces cuando finalmente dije algo que llevaba años conteniendo.
Nunca volveré a esperar nada de ti, porque he aprendido que no estarás ahí cuando más te necesite. Las palabras me dolieron al salir de la boca, pero ya no pude contenerlas. La traición, el dolor, todo se había acumulado durante tanto tiempo y todo salió a raudales. Mi familia, en la que creía poder confiar, me había mostrado quiénes eran en realidad. Estaba enfadada, dolida, y aún así sentí un extraño alivio al decirlo en voz alta. Por primera vez en años, no me aferraba a la ilusión de que me salvarían. Después de decir esas palabras, todo cambió. La tensión en mi familia se volvió insoportable. No era yo con quien estaban enojados, sino consigo mismos. Pero en lugar de buscar comprensión, me atacaron. Mis padres me dijeron que se avergonzaban de mí, y mi hermano, en un raro momento de vulnerabilidad, me preguntó por qué no podía ayudarlo como siempre lo había hecho. Era como si no entendieran la magnitud de lo que había pasado. Ya no era la misma persona. Pensé que poner límites les traería claridad, que tal vez les ayudaría a entender. Pero no, la amargura solo aumentó. Me acusaron de ser insensible, de darle la espalda a mi familia cuando debería haber estado ahí para ellos. Lo que no entendían era que ya había pasado por lo peor. Intentar mantener vivo a mi hijo, vender todo lo que tenía, rogar ayuda, y aún así no pudieron estar ahí para mí cuando más lo necesitaba. Y ahora intentaban hacerme sentir culpable por no haberles ayudado a cambio. La parte más dolorosa, mi sobrina, que había tenido un accidente de coche estando borracha, acudió a mí en busca de ayuda. Hice lo que creí correcto. Pagué sus tratamientos iniciales, pero aún así tenía mis condiciones. Le dejé claro que si quería seguir recibiendo ayuda, debía asumir la responsabilidad de sus actos y buscar rehabilitación. No se trataba solo de pagar una cirugía, sino de enseñarle a ser responsable. Pero en lugar de gratitud, mi hermano lo interpretó como otro rechazo. No entendía por qué no le daba sin pedir nada a cambio. Han pasado varios años desde ese momento explosivo, y he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que sucedió. La ira, el dolor, la confusión, todo se transformó en algo diferente. Con el tiempo, me di cuenta de que no iba a cambiar a nadie. No podía obligar a mi familia a comprenderme ni a amarme como necesitaba. Pero lo que sí podía hacer era tomar las riendas de mi vida, de mi futuro y del de mis hijos. Establezco límites claros. Ya nadie puede pisotearme, ni siquiera mi familia. He aprendido que está bien priorizarme, y eso no me hace egoísta, me hace fuerte. Ya no me aferro a la idea de que la familia siempre estará ahí para ti. La verdad es que a veces es más difícil depender de la familia, y eso fue algo que tuve que aprender a las malas. En lugar de intentar constantemente arreglar relaciones insalvables, me concentré en lo que importaba, construir algo estable para mis hijos, asegurándome de que tuvieran el futuro que merecían. He aprendido a ser más cautelosa con mi confianza y he encontrado paz al saber que, aunque mi familia no me comprenda, sigo adelante. Estoy orgullosa de lo que he construido para mí y para mis hijos, y no dejaré que nadie lo destruya, ni siquiera quienes deberían haber estado ahí cuando más los necesitaba. Acepté ayudar a mi sobrina, pero solo con dos condiciones claras. Primero, tenía que asumir toda la responsabilidad de sus actos. No iba a quedar libre de culpa solo por ser de la familia. Necesitaba ir a rehabilitación y demostrarme que estaba comprometida a mejorar su vida. Segundo, le dije a su hermano, mi hermano, que tenía un año para pagar la mitad del costo de su cirugía. Si no lo hacía, no recibiría más ayuda de mi parte. Ya no iba a ser su respaldo. Ya había hecho suficiente por todos los demás, y era hora de que él diera un paso al frente. Esos fueron los límites que establecí, y me mantuve firme. Se acabaron las excusas y la culpa. Si querían mi ayuda, tenían que llegar a un acuerdo. Y no se trataba solo de dinero, sino de respeto y responsabilidad, algo que había estado extrañando durante demasiado tiempo. Las cosas siguen siendo complicadas. Mi relación con mi familia se ha vuelto tensa y no sé si algún día los perdonaré del todo por todo lo sucedido. Pero ya no busco sanar viejas heridas. Estoy centrada en seguir adelante. Voy a mi propio ritmo, asegurándome de que el futuro de mis hijos esté asegurado y de que los errores del pasado no dicten mi presente ni mi futuro. Lo más difícil es la incertidumbre. No sé si mi familia alguna vez cambiará de opinión. No sé si las cosas volverán a la normalidad, pero he aprendido que la normalidad no siempre es lo que esperamos. Y a veces está bien dejar atrás lo que está roto y construir algo nuevo.
Ahora me pregunto, ¿me equivoqué al decir lo que dije? ¿Fui demasiado dura al establecer esos límites? ¿O tenía derecho a defenderme por fin después de tantos años sintiéndome invisible y sin apoyo? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?